Bien, muy buenas noches. A nombre del Grupo Marcos Escudero vamos a dar inicio a esta reunión, a una nueva reunión del, del café de los viernes, esta vez para conversar sobre el decreto 21060, que representa un tema de estabilización y algo más. Vamos a contar con la presentación de Napoleón Pacheco y vamos a recibir los comentarios de Ramiro Cabero y Andrés Torres Villagómez. Vamos a tratar de escuchar un análisis sobre el contexto en el que se promulgó el decreto 21060, cuáles fueron sus resultados y problemas, qué podemos aprender de aquella experiencia, qué similitudes y diferencias se encuentran con el momento actual. Ustedes saben que Napoleón Pacheco es economista, docente universitario, no necesita mayor presentación porque lo conocemos. Él fue director ejecutivo de la Fundación Milenio y permanentemente nos ha estado colaborando como panelista o como comentarista de estas sesiones. También vamos a recibir los comentarios de Ramiro Cabero, que es economista y consultor en temas financieros y macroeconómicos. Fue ministro de Planificación en el gobierno de Tuto Quiroga en el año 2001. Y también vamos a escuchar a Andrés Torres Villagómez, que es economista y cientista político. Fue rector de la Universidad de la Cordillera y es jefe de campaña de Rodrigo Paz. A Napoleón le vamos a dar unos 30 minutos para su exposición. Luego entrarán Ramiro Cabero y Andrés Torres, entre 10 y 15 minutos cada uno, para luego pasar a las preguntas o comentarios que puedan hacer los participantes en esta reunión. Entonces, Napoleón Pacheco, por favor, tienes la palabra. Gracias, Jorge. Entonces voy a colocar la presentación. Mientras Napoleón resuelve el problema Sí, técnico, hemos estado leyendo la carta que coincidentemente con esta reunión ha mandado Gonzalo Sánchez de Lozada y seguramente mucho de lo que él señala en su carta se van a escuchar como comentarios y experiencias. En el párrafo interesante dice el exmandatario que si bien el decreto supremo 21060 alcanzó sus objetivos y permitió aplicar reformas que fortalecieron la democracia y dinamizaron la economía, no logró superar problemas que más tarde derivaron en desconfianza, demagogia y autoritarismo. Estas son las fuerzas que han llevado al país a la situación de grave crisis que enfrenta ahora. La inflación está contenida por subsidios insostenibles y la contracción de la economía. Las instituciones han sido debilitadas y la desconfianza paraliza a todos los actores. Ahora sí. Ahora sí, se ve la presentación. bien. Voy a tratar de hacer una presentación breve y comenzamos con esta lámina que nos está mostrando básicamente la reunión que hubo en Boston, convocada por Claure, donde asistieron varias personalidades, ¿no? Y para tratar el problema de Bolivia. Y de aquí sale la versión que no es nueva, de que Jeffrey Sachs es el autor del 21060, ¿no? Y que hay mucha similitud entre lo que pretende hacer Claure con Hausmann, con Ricardo Hausmann y Jeffrey Sachs en su momento. Bien, primero veamos el contexto previo al 21060, entre 1980 al 85. Hacia 1982, y era claro que los militares habían demostrado incapacidad para gobernar el país y mucha más incapacidad para enfrentar la crisis.
Entonces deciden entregar el gobierno al ganador de las elecciones de 1980, que era el doctor Siles, que había liderado la coalición de la UDP. Entonces el doctor Siles se hace cargo de la presidencia en condiciones bastante complicadas, ¿no? Para empezar, él no controlaba el parlamento, no tenía mayoría parlamentaria y al frente tenía una oposición política muy fuerte, liderada por el ADN, por el MNS y una oposición sindical, ¿no? Que poco a poco se va a ir manifestando y que van a formar un cuadro de situación muy difícil para el doctor Siles. Ahora, hay un tema de fondo aquí, y ese tema de fondo es que el modelo económico de la Revolución Nacional, que puede llamarse estatismo o capitalismo de Estado, ya estaba agotado. Esta fue la lectura que nos realizaron, ¿no? Los economistas, los profesionales de la UDP. Y las expresiones de este agotamiento del modelo económico de la Revolución Nacional se van a expresar ya desde fines de los 70 y con más fuerza a comienzos de los 80, ¿no? Y Bolivia entre el 80 y el 85 va a sufrir una depresión y una hiperinflación que fueron fenómenos inéditos en la historia económica de nuestro país, principalmente la hiperinflación. Y la crisis fue detonada por dos factores externos: la caída en el precio de las materias primas y la crisis de la deuda externa, que impactó sin duda a América Latina en su conjunto al comenzar la década de 1980. En la medida en que cuando los precios empezaron a bajar a comienzos de los 80 y por otra parte los recursos provenientes de la deuda externa también dejaron de llegar, entonces los problemas se tornaron mucho más complicados y la crisis se profundizó. En ese contexto, vuelvo a reiterar, la lectura equivocada de la gente de la UDP llevó a que las medidas de política económica sigan un rumbo lamentablemente equivocado. Bien, aquí viene una lámina que muestra la evolución de la exportación de estaño y claramente se ve que de 1977-78 en adelante, la exportación de estaño había entrado ya en declive, ¿no? Y el estaño constituía sin duda una de las columnas vertebrales fundamentales del modelo económico de la Revolución Nacional. En esta lámina se ve la producción de petróleo y condensado y además de gas natural. La producción de petróleo empezó a caer a comienzos ya entre 1972-73. Sin embargo, la producción de gas fue aumentando inclusive hasta comienzos de 1982-83. Se podría decir que esta exportación de gas natural, que es parte del primer ciclo de exportación de gas, en este caso a la Argentina, le dio a la economía boliviana un leve oxígeno. Le dio a la economía boliviana un leve oxígeno. Aquí hemos puesto algunas láminas que mostraban básicamente cómo antes del inicio de la exportación de gas a Argentina, el gas se quemaba porque no teníamos mercado interno para el consumo de gas. Y aquí es importante decir lo siguiente, ¿no? En 1955, en uno de los últimos actos de gobierno del doctor Paz, se aprueba un nuevo código para el sector petrolero, el famoso código de Davenport, que abre el sector petrolero a la inversión extranjera. Al interior de ese nuevo contexto llegan de 14 a 15 empresas que empiezan a hacer prospección y exploración, que es lo que no tenemos hace tiempo en nuestro país. De esas 14 empresas, la más exitosa fue la Gulf Oil, que encontró un poco de petróleo, pero encontró mucho gas. Y claro, la Bolivian Gulf Oil empezó a hacer negociaciones con la empresa de gas de Argentina para comenzar a exportar el gas. Pero la Gulf Oil fue nacionalizada el año de 1969. Pero las exportaciones comenzaron el año 1972 y es importante también anotar que
el que abre el grifo de la exportación de gas en el primer ciclo, ¿no? De exportación de este recurso fue el general Banzer. Ahora, el inicio de la exportación de gas, ¿no? Determinó que este producto, y eso lo vemos en esta lámina, vaya adquiriendo importancia en la estructura de las exportaciones, mientras que las exportaciones de estaño iban perdiendo importancia, ¿no? Prácticamente desde comienzos de los años 80, desde comienzos de los años 80. De modo que este es un punto importante que habrá que tomar en cuenta, porque hoy día no tenemos un producto de exportación que reemplace, ¿no es cierto?, al gas natural. Ese rol lo jugó en alguna medida, el gas natural. No totalmente, no cubre lo que estaba dejando el estaño, pero ya estaba presente. Ahora debemos referirnos a las empresas públicas. En los años 70, la Corporación Boliviana de Fomento había creado y administrado la mayor cantidad de empresas que se habían creado la mayor cantidad de empresas hasta ese entonces. En 1985, habían 28 empresas públicas, ¿no? Según un reporte del Freddy Justiniano, exministro de Planificación del doctor Siles, pero todas ellas eran deficitarias. Acá es importante también anotar lo siguiente. Los años 70 fueron años de boom en el precio de las materias primas y fueron años también, como vamos a ver más adelante, de un intenso endeudamiento externo. Entonces, y está claro que una parte importante de los excedentes que se generaron en las exportaciones y que beneficiaron al país, ¿no? Tuvieron dos destinos en el gobierno del general Banzer. Un primer destino, indudablemente, fue el aumento del gasto corriente de manera constante y fuerte. Y el otro destino fue la creación de empresas públicas, ¿no? Y los años 70 se crearon empresas públicas de todo tipo, fábricas de fósforos, fábricas de llantas, fábrica de vidrios y muchísimas más. Y lamentablemente todas ellas eran deficitarias. Aquí tenemos la evolución de la deuda externa, que vean ustedes, en 1971 no llegaba a los 600 millones de dólares. Y al terminar el gobierno del general Banzer ya estaban alrededor de los 1.800 millones de dólares. Y luego continuó subiendo. Ahora, ¿cómo se inicia este ciclo de endeudamiento externo? El gobierno de Torres había nacionalizado dos empresas norteamericanas que trabajaban en el sector minero, pero no había pagado la indemnización correspondiente. Entonces, cuando llega al gobierno, el general Banzer, ¿no? Lo primero que hace es tomar conocimiento de la situación, por supuesto, y decide pagar la indemnización a las dos empresas petroleras. Pero como no tenía recursos el país, entonces adquiere crédito de la banca privada internacional y con esos recursos el general Banzer paga la indemnización correspondiente, ¿no? Y claro, a partir de los años 73, 74, cuando el endeudamiento empieza a crecer, hay que tomar en cuenta otro fenómeno. Y ese fenómeno tiene que ver con los petrodólares. Los petrodólares que se habían originado en la guerra del Yom Kippur, ¿no? Que determinó que los países árabes, productores de petróleo, ¿no? Determinen la suspensión de las exportaciones de petróleo, principalmente a Estados Unidos. Al determinar ese embargo, el precio del petróleo se disparó, porque estaba entre 3 y 5 dólares por barril y debido al embargo subió a 15, inclusive a 20 dólares por barril. Entonces los países árabes productores de petróleo se vieron inundados de dólares. ¿Qué hicieron con esos dólares? Lo que hicieron con esos dólares básicamente fue depositarlos en la banca norteamericana. Y la banca norteamericana, como tenía que pagar intereses por esos depósitos, obviamente buscó oportunidades para colocar esos recursos. Y una parte importante de esos petrodólares llegaron a América Latina y todos los países latinoamericanos se endeudaron,
pese a que todos los países latinoamericanos se estaban beneficiando del boom en el precio de las materias primas. Y por supuesto, Bolivia también se endeudó, ¿no? En este ciclo de exportación, perdón, de endeudamiento externo. Ahora, ya a comienzos de los años 80, los problemas de la inflación y de la recesión económica, ¿no? Determinaron que en Estados Unidos se tomen medidas. Y como siempre acontece, ¿no? Las autoridades en Estados Unidos, para enfrentar la inflación, que era el principal problema en Estados Unidos, aumentaron las tasas de interés a comienzos de 1980. Ese aumento de las tasas de interés determinó que el servicio de la deuda externa en Latinoamérica aumente significativamente justo en el momento en que los ingresos provenientes de las exportaciones iban cayendo. Aumentaba el servicio de la deuda externa. Y fue en 1982 que México alzó las manos y entró en mora con la banca privada internacional, ¿no? Y Bolivia también tuvo que hacer lo mismo el año 1984. Era claro ya que el contexto externo había cambiado brutalmente, generando efectos devastadores sobre las economías latinoamericanas y particularmente sobre la economía boliviana, ¿no? Ahora, hemos hablado de la combinación de una crisis estructural por el agotamiento del modelo económico de la Revolución Nacional y una crisis coyuntural en el país, que se expresaban en un enorme desequilibrio fiscal, una inflación creciente que era intensa, que a comienzos de los 80 llegó a ser alta inflación y a partir de los años 84-85 se convirtió en hiperinflación. Simultáneamente, el servicio de la deuda externa era prácticamente imposible, era muy pesado y dada la situación del país, Bolivia estaba aislada en el ámbito financiero internacional. Y hay otro aspecto más, ¿no? Dentro de la economía boliviana, en la medida en que la inflación aumentaba, aproximándose a la hiperinflación, y mucho más cuando ya emergió la hiperinflación, el dinero fue perdiendo valor totalmente, el dinero boliviano. Y en muchas ciudades del país o en la periferia de las ciudades o en las ciudades intermedias o pueblos, inclusive, empezó a practicarse el trueque, ¿no? El trueque porque con el dinero nacional no se podía comprar nada. El estatismo o capitalismo de Estado había llegado a su límite. Vean en esta lámina las diferentes emisiones de dinero, cada vez con corte mayor. Vemos billetes de 5,000, 10,000, etcétera. A la derecha están las emisiones de los famosos cheques de gerencia, que eran por 10 millones, 5 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo este dinero que emitía el Banco Central no valía prácticamente para nada. Por eso decimos que este fue el momento cuando el dinero no muere, porque no se podía comprar nada. A propósito, les voy a comentar una pequeña anécdota, porque hablé con un miembro del directorio del Banco Central de esos años y le pregunté sobre esta emisión, ¿no? Algunos detalles de la emisión. Y él me contaba que, claro, cuando comenzó la emisión intensa, empezaron a colocar a los héroes nacionales en los billetes, pero los héroes se acabaron rápidamente. Ya no había héroes, porque fíjense, en los cheques de gerencia está el símbolo del Banco Central, ¿no? Que es un dios griego, y en los billetes, en estos cheques de gerencia, en el reverso, colocaban animalitos, porque ya no había que colocar prácticamente. Aquí tenemos algunas cifras sobre la crisis. Observen ustedes la tasa de inflación, cómo fue subiendo, llegando a 8.170% en 1985. El crecimiento del PIB prácticamente negativo, del 82 al 85. Un déficit fiscal monstruoso, que el 83 llegó casi al 20% del producto y el 84 superó un poquito el 25%.
El 85 baja el gasto fiscal, el déficit fiscal, porque ya empezó desde septiembre del año 85, empezaron a aplicarse las medidas de recorte fiscal. El crecimiento de M1, fíjense cómo llegó a 1782% el año 84, y la brecha del tipo de cambio entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado. Y al año 81 esa brecha llegó a 27% y fue creciendo hasta llegar el año 84 a 188%. El 85 disminuyó esta brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado por la aplicación de las medidas de la del 21060. Y a partir de estas medidas, la brecha cambiaria se fue cesando gradualmente. Aquí hemos puesto énfasis en el sector público. Vemos los ingresos totales que decayeron desde el 83 en adelante, recuperaron el año 85. Los ingresos tributarios también tendieron a caer. Los gastos totales, ¿no? Bajaron y bajaron significativamente a partir del año 85, y el déficit fiscal al que ya nos hemos referido, ¿no? Anteriormente. Y aquí hay otro detalle que se refiere al financiamiento del déficit. Inicialmente el financiamiento del déficit era externo, pero luego al cesarse las fuentes de financiamiento externo, ¿no? Era el financiamiento interno el que cubría el déficit fiscal. Y ese financiamiento interno no era otro que la emisión a cargo del Banco Central, la emisión monetaria a cargo del Banco Central, ¿no? Que llegó al 22%, 22,7% el 84, y del 85 en adelante ese financiamiento interno ya disminuyó de manera significativa. En el ámbito social, aquí se puede observar el aumento de la tasa de desempleo, que llegó al 84 al 15%, el 85 trepó un poco más, y la tasa de subempleo, o lo que podemos considerar la informalidad, ¿no? Que fue creciendo también en todo este periodo. Ahora bien, entramos al análisis muy breve de las medidas que adoptó el gobierno del doctor Siles. Y una de las primeras medidas fue el paquete económico del 5 de noviembre del año 1982, que incluía la famosa y malhadada desdolarización. ¿Qué implicó la desdolarización? Implicó, ¿no? La conversión, el cambio de todos los depósitos que estaban en dólares o en moneda con mantenimiento de valor a moneda nacional, ¿no? Al tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial en esa fecha era de 145 pesos por dólar, pero el tipo de cambio de mercado era mucho más elevado, era 232 pesos bolivianos por dólar, ¿no? Y además este decreto había determinado la prohibición de las operaciones en dólares. El impacto de esta medida fue realmente grande y negativo sobre la economía boliviana, porque con esta medida se impulsó la demanda de dólares en lugar de desestimularla, se le impulsó. Y además el Banco Central tuvo que aumentar la emisión de dinero para cumplir con las obligaciones, con las conversiones obligadas de dólares a moneda nacional. En síntesis, fue una medida totalmente desacertada, pero que implicó una expropiación en los hechos de ahorros privados, ¿no? Una expropiación de ahorros privados. La UDP aplicó 6 paquetes de estabilización. Aquí tenemos algunas características de esos paquetes: fuertes devaluaciones del peso, flexibilizaciones del régimen de control de cambios, aumentos a veces intensos de las tarifas de los servicios públicos, compensaciones salariales siempre por debajo de los incrementos en los precios y del tipo de cambio,
y también había medidas para normalizar la situación de crédito del crédito externo que habitualmente fracasaban, y finalmente incrementos abiertos o disfrazados de las tasas de interés, ¿no? Y siempre mayores regulaciones sobre el sistema bancario. Ahora, dejemos ese ámbito y vayamos a ver en el ámbito social la cantidad de conflictos que se registraban en el país. En esta lámina tenemos los conflictos primero entre 1978 y octubre del año 82 en los gobiernos de Pereda, Padilla, Guevara, Geyler y Mesa. 1.107 conflictos. Y en el gobierno del doctor Siles Suazo, 1.825 conflictos entre tomas, huelgas, bloqueos, etcétera, etcétera. En el gobierno del doctor Paz baja el número de conflictos. Ahora, el número de conflictos en el gobierno del doctor Siles, ¿no? 1.825, si uno saca el promedio, le da un promedio más o menos de 52 conflictos por mes. Es decir, casi 2 conflictos por día, casi 2 conflictos por día. Entonces, esta era una expresión del enorme caos social y del impacto de la crisis que la población sufría y de las respuestas políticas y del sindicalismo, ¿no?, a la acción del gobierno de la UDP. Y aquí también es importante anotar, aunque no se va a observar en ninguna lámina, la actitud del sindicato del Banco Central. El Banco Central, siguiendo las instrucciones de la COP, desarrolló una actitud francamente opositora a todas las medidas de estabilización que implementaba el gobierno del doctor Siles, ¿no? Y además que los empleados del Banco Central, ¿no?, liderados por su sindicato, se aumentaban sueldos cuando querían, en las proporciones que ellos deseaban, etcétera, etcétera, y cuando querían cerraban el banco. Es decir, era un caos total el Banco Central. Ahora bien, en ese contexto, hacia 1985, el doctor Siles, a mediados del 85, entró en huelga de hambre pidiendo básicamente, ¿no?, una pausa en los conflictos, ¿no?, y demandando a los partidos políticos vías de solución para superar la crisis. ¿Cuál fue la solución? Se le sugirió al doctor Siles que renuncie a un año de su mandato, ¿no? El doctor Siles aceptó renunciar a ese año de mandato. Creo que este es un hecho importante, esa renuncia al mandato de un año, porque creo que, y todos coinciden en esto, esa renuncia del doctor Siles permitió preservar la democracia en un momento extremadamente difícil para la sociedad boliviana, ¿no? Fue un acto de desprendimiento importante por parte del doctor Siles. Entonces, antes de convocar a elecciones, hubieron negociaciones políticas muy claras, ¿no? Y en esas negociaciones políticas, el MIR exigió que se lo habilite para las elecciones del año 85 a Jaime Paz Zamora, que no podía ser habilitado porque era vicepresidente. Tenía que esperar otro periodo presidencial para recién habilitarse. Pero ahí empezaron las negociaciones. La ADN apoyó la habilitación de Paz Zamora, pensando en que Jaime Paz le iba a quitar votos al MNR del doctor Paz. Por su parte, el MNR del doctor Paz apoyó también la habilitación de Jaime Paz Zamora, ¿no?, negociando con el MIR los votos del MIR si es que iba a haber segunda vuelta en el Parlamento. Es decir, el MNR apoyó la habilitación de Jaime Paz y en el Parlamento, donde se realizó la segunda vuelta de las elecciones, el MIR votó por el MNR y el MNR de esa forma llegó al gobierno y el doctor Paz inició su cuarto y su último gobierno. Finalmente, lo que hay que decir es que un mes después, aproximadamente, de la promulgación del decreto 21060, el doctor Paz, con esa mirada política, ¿no?, de tantos años de experiencia, firmó un acuerdo que se llamó Pacto de la Democracia con el ADN del general Banzer,
lo que le dio estabilidad política al país. Y ese fue un punto importante. Dos líderes claves en ese momento renuncian a muchas cosas y firman un pacto, lo que le dio estabilidad política a Bolivia. Ahora es evidente que en los siguientes periodos presidenciales, estos pactos políticos también le dieron estabilidad al país, pero en el tiempo es evidente que se fueron desnaturalizando, ¿no? Bien, las medidas fundamentales del 21060, rápidamente. Un ajuste fiscal para frenar el gasto y aumentar ingresos. Se aumentó el precio de la gasolina en 300%, porque había que igualar el precio interno con los precios externos para que de esa forma, ¿no?, se pueda ahogar el contrabando. Se devaluó el tipo de cambio aproximadamente 15 veces y la brecha fiscal, la brecha cambiaria empezó a cerrarse a partir de esa devaluación. Simultáneamente se determinó la transferencia que YPFB debía realizar de los recursos provenientes por la venta de la gasolina en una cuenta del Banco Central, para de ese modo hacer un control estricto de los ingresos y de los gastos, elemento vital dentro de la política fiscal para frenar la hiperinflación. Además, se congelaron sueldos, salarios y la inversión pública y se disminuyó el empleo. Y se disolvió la Corporación Boliviana de Fomento y de esa forma el Tesoro Nacional dejó de financiar el déficit de las 28 empresas públicas dependientes de la Corporación Boliviana de Fomento. Y las empresas restantes pasaron a poder de las corporaciones de desarrollo. Ahora, claramente aquí podemos observar el éxito inmediato. Se frenó la hiperinflación. Ya en septiembre del año 85, la inflación cayó, llegándose inclusive a un mes de una deflación con menos 1,9%. Ahora, sin embargo, entre octubre y diciembre del 85 hubo un rebrote inflacionario. Un rebrote inflacionario que se explica, para empezar, por la caída en los precios del estaño en octubre del 85, y en diciembre por el pago de aguinaldos, ¿no? Por el pago de aguinaldos. Es en diciembre del 85 cuando el presidente Paz Estenssoro hizo cambios en el gabinete. Lo mandó a la Cancillería a don Guillermo Bedregal, que hasta ese momento era el ministro de Planeamiento, por lo tanto era el líder del equipo económico, y lo colocó a Sánchez de Lozada, a Goni, en el Ministerio de Planificación, y fue Goni el que empezó a controlar la aplicación de las medidas y a monitorear, obviamente, todo el proceso emergente del 21060, y todo el equipo bajo liderazgo de Sánchez de Lozada, ¿no es cierto?, tuvo éxito, porque observen cómo fue disminuyendo la tasa de inflación. Indudablemente ya se la había dominado y la tasa de inflación estaba bajo control. Aquí vemos la evolución del sector público no financiero en el ámbito fiscal. Los ingresos fiscales, ¿no?, en términos del PIB, se fueron recuperando, los ingresos tributarios también, los gastos totales fueron disminuyendo y el déficit fiscal se fue controlando, ¿no?, como los elementos más importantes. En el ámbito monetario, vemos cómo la emisión monetaria también se fue controlando, las reservas internacionales en porcentaje del PIB también se fueron recuperando, y la liquidez total, ¿no?, en porcentaje del PIB, si bien fue aumentando los años 87, 88, indudablemente ese aumento estaba bajo control, ¿no? Ahora, hablemos del derrumbe del precio del estaño. El derrumbe del precio del estaño ocurrió casi un mes después de la promulgación del decreto 21060, el 24 de octubre del año 85. ¿Por qué se derrumbó el precio del estaño? El precio del estaño se derrumbó debido a que dentro del Consejo Internacional del Estaño había un mecanismo, ¿no?, que se llamaba el mecanismo del buffer stock, que consistía en que el gerente de estabilización del Consejo Internacional del Estaño tenía a su disposición una reserva
en dólares y una reserva en estaño físico. De acuerdo a las modalidades, a la modalidad establecida, si el precio del estaño aumentaba, ¿no? Para que no aumente mucho, porque luego podía caer, entonces el gerente de la estabilización determinaba vender las reservas de estaño del Consejo Internacional del Estaño. Pero si el precio del estaño bajaba, entonces el gerente, como tenía una reserva en dinero, ordenaba comprar estaño en el mercado para amortiguar la caída de los precios. Pero los precios ya venían cayendo mucho antes, ¿no? Y los años 84 y 85, esa caída de los precios del estaño fue más intensa. Y llegó un momento en que la reserva de estabilización agotó los recursos de liquidez que tenía, quedó sin liquidez, ya no podía comprar estaño y levantó las manos. Eso ocurrió el 24 de octubre y el precio del estaño se derrumbó y el mercado del estaño estuvo cerrado más o menos entre 3 y 4 meses, desde octubre hasta febrero, marzo del 86. En ese contexto, la situación de Comibol era realmente desastrosa. En esta lámina se ve que los costos de producción de todas las empresas que componían la Comibol estaban por encima del precio del estaño. Observen Catavi, $31 como costo de producción. Quechisla, 13, Santa Fe, 13,25, etcétera. El costo global de producción llegaba a $11,31, a lo que hay que sumar costos de comercialización, más el costo impositivo, de manera tal que había un total de costo puesto en el mercado de $13,16. ¿Cuál era el precio antes del derrumbe? $5,41. ¿Cuál fue el precio después del derrumbe cuando se reabre el mercado? $2,58. Es decir, la Comibol era una empresa inviable ya inclusive antes del derrumbe de los precios del estaño. Y hay otro detalle más, ¿no? En la última columna ustedes ven la ocupación por cada empresa minera. ¿Cuál era el problema aquí? El problema era la distribución de los trabajadores en cada empresa minera. Más o menos entre 60 y 70% en cada empresa trabajaban en superficie y entre un 25 y 30% estaban en interior mina. Es decir, era una distribución del personal totalmente irracional, totalmente irracional. Finalmente, hay que decir que las pérdidas de la Comibol entre 1981 y el año 85 superaron los 700 millones de dólares, ¿no? En esta otra lámina vemos en el largo plazo cómo se fueron desenvolviendo las utilidades y las pérdidas de la Comibol, tomando en cuenta el movimiento de las cotizaciones del estaño. Y claramente se ve que los años de pérdidas fueron mayores a los años de utilidades y las pérdidas realmente eran significativas, ¿no? Y en esta otra lámina nos muestra los resultados financieros de las operaciones de la Comibol por empresas. Todas registraban cifras rojas, absolutamente todas, por los enormes costos de producción que tenía cada empresa. Entonces, en ese contexto, la Comibol prácticamente era inviable y había que hacer algo. Y ese algo implicó, obviamente, el cierre de empresas mineras de la Comibol y la relocalización, lamentablemente. En esta otra lámina vemos la evolución de la exportación de estaño en términos físicos y en términos de valor. Y vean cómo hacia el 85-86 ya el estaño prácticamente dejó de ser, como hemos mostrado antes también, uno de los fundamentos de la economía boliviana. Ahora bien, la aplicación de las medidas generó un impacto político, porque cuando se promulgó el 21060, la Central Obrera Boliviana convocó empleados y en esos empleados se decidieron los sindicatos a entrar en huelgas de hambre sectoriales. El Banco Central, por ejemplo,
¿no? Decidió no aplicar ninguna medida establecida dentro del 21060 y cerró el banco. Cerró el Banco Central y otros sindicatos también empezaron a paralizar el país. Entonces, ¿el gobierno cómo reaccionó? Reaccionó implantando el estado de sitio. Y aquí es importante comentar, ¿no?, que en una entrevista que le hicieron al doctor Paz a propósito del estado de sitio, después del 21060, él comenta cómo reflexionó y qué decisión tomó respecto a Juan Lechín, que era el líder que estaba en huelga, era el líder de la COP, que además estaba en huelga. El doctor Paz dice, pensé en Juan Lechín, su viejo compañero de luchas, ¿no?, en los años 50, fines de los 40, y dice, pensé en Lechín, pero llegué a la conclusión de que la suerte de un país no puede depender de un individuo. Así que igual se lo apresó y se lo residenció, ¿no? Entonces, el estado de sitio impuso orden, las huelgas fueron cesando, las instituciones se fueron abriendo y fueron trabajando ya poco a poco de manera normal. Sin embargo, un año después, ¿no?, emergió la Marcha por la Vida. Los obreros despedidos de la Comibol decidieron marchar desde Oruro a La Paz, ¿no?, con la finalidad de obligar la derogación, a que se derogue el decreto 21060. Fue una medida desesperada. Salieron cerca de 5.000, 6.000 personas, trabajadores, mineros despedidos, esposas, también había niños, y a lo largo de la marcha hacia La Paz se fueron uniendo, ¿no?, varios sectores sociales a la marcha. Pero la marcha fue parada en la localidad de Calamarca, porque el doctor Paz ordenó que las Fuerzas Armadas, ¿no?, se interpongan y la marcha no pudo continuar. Y casi se produjo un enfrentamiento. Pero aquí la madurez de la dirigencia de la COP, de Simón Reyes, Filipo Escobar y otros más, ¿no?, acordaron que cualquier enfrentamiento iba a resultar en una pérdida mayor para el movimiento obrero. Entonces decidieron retornar a Oruro. Y la marcha se acabó ahí, ¿no? Se acabó ahí y eso tuvo consecuencias muy importantes en la situación de la COP porque determinó la pérdida de la centralidad minera. Jorge Lasarte, que ha trabajado este tema, un brillante sociólogo que lamentablemente nos dejó hace unos años atrás, afirma que a partir de todos estos elementos y de la derrota del movimiento obrero en la Marcha por la Vida, ¿no?, la COP perdió prácticamente importancia en el país a partir de la derrota definitiva que sufrió en esa marcha y particularmente de la derrota definitiva de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ¿no? Entonces, a ese fenómeno Jorge Lasarte le llamó pérdida de la centralidad minera, ¿no? Entonces, la COP y la Federación dejaron de tener la importancia que tenían desde los años 50, ¿no? Bien, hablemos de las reformas complementarias. Las reformas complementarias, luego de la promulgación del 21060, la Ley 843 de Reforma Tributaria de 1986, que suprime más de 450 impuestos, ¿no?, y los reemplaza por 8 impuestos que obviamente van a recaudar mucho más. Otra reforma fue la arancelaria, que disminuyó y uniformó los aranceles. Y también se creó el año 86 el Fondo Social de Emergencia, ¿no?, que fue armado por Fernando Romero, que hizo un excelente trabajo y un diseño muy importante que permitió absorber empleo de manera transitoria, ¿no? Permitió generar trabajo de manera transitoria. La segunda reforma complementaria fue la monetaria, el cambio del peso al boliviano en 1988. Un boliviano fue igual a 1.000.000 de pesos bolivianos. Se eliminaron 6 ceros en la nueva moneda nacional, lo que facilitaba, obviamente, los registros contables, ¿no? Ahora,
En la medida en que el 21060 se iba consolidando, empezaron las negociaciones con el fondo y las renegociaciones de la deuda externa. Se negoció créditos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? A partir de junio del 86, ahí está el detalle que lo pueden ver, y se empezó a renegociar la deuda bilateral en el Club de París en julio del 86, Club de París 1, Club de París 2 en noviembre del año 88. Estas negociaciones tuvieron efectos. Aquí vemos la deuda externa en términos del PIB. Vean cómo fue disminuyendo los años 86, 87 hasta el 89, los saldos de la misma forma. La deuda multilateral no disminuyó, se mantuvo, pero en niveles bajo control. La deuda bilateral sí disminuyó y también la deuda privada disminuyó de manera significativa. Ahora bien, ya en la recta final de esta exposición, es importante preguntarse si el 21060 fue parte del consenso de Washington, porque habitualmente los críticos al 21060 sostienen que el 21060 no responde al consenso de Washington. Lamentablemente para estos críticos, el consenso de Washington recién se propuso y se empezó a formar en 1989. Y el 21060 es de 1985, de fines de agosto del año 85, de manera tal que obviamente el decreto no fue parte del consenso de Washington. Ahora, otro aspecto que hay que destacar es que el 21060 realmente fue un conjunto de medidas de estabilización y de reforma estructural pionero en América Latina, ¿no? Porque a partir de la aplicación del 21060, otros países latinoamericanos entre fines de los 80 y comienzos de los 90 fueron aplicando políticas de ajuste y de reforma similares a las que había aplicado, a las que se estaba aplicando con el 21060. Ahora, este proceso comenzó ¿cuándo? Comenzó cuando en Gran Bretaña se eligió a Margaret Thatcher y el año 81 a Ronald Reagan. Estos dos líderes, con sus políticas empezaron el viraje de la economía mundial, del intervencionismo, del estatismo hacia una economía de mercado. Esa era la nueva orientación global de la política económica. Este cambio de la economía mundial fue obviamente fue claramente percibido por el doctor Paz Estenssoro, inclusive antes de asumir la presidencia. Entonces Paz Estenssoro, ¿no? Con la capacidad de político y un viejo estadista, ¿no? Recomendó que las medidas que se estaban trabajando debían recoger ese cambio de orientación de la política económica, del intervencionismo hacia una economía de mercado, porque de esa forma las medidas debían mostrar la nueva concepción, ¿no? Que determinaba mayor prioridad al mercado en lugar del Estado. Bien, las conclusiones. La crisis del 80-85 fue estructural, se agotó el modelo económico de la Revolución Nacional. Los determinantes de la crisis fueron la suspensión en los desembolsos de la deuda externa y el descenso en los precios del estaño. Y el gobierno de la UDP no realizó obviamente una lectura correcta de la crisis, cometió muchos errores, ¿no? El MIR salía, entraba de la coalición de gobierno y el doctor Siles tuvo que renunciar a un año de su mandato. Cuando asume el gobierno el doctor Paz Estenssoro, pide a su equipo elaborar rápidamente las medidas necesarias, tomando en cuenta precisamente esos cambios mundiales en la orientación de la economía, ¿no? Y Sánchez de Lozada fue el encargado de liderar el equipo que elaboró el 21060 y de introducir las reformas necesarias que cambiaron el rumbo de la economía boliviana, ¿no? En los siguientes 20 años. Entonces, el 21060 fue una medida de estabilización, reforma estructural y apertura externa. Y finalmente voy a leer esta partecita de la última carta que publicó Sánchez de Lozada. Él dice respecto al liderazgo:
La más importante es que el liderazgo político debe ser al mismo tiempo firme y concertador. Debe dar mayor libertad a los agentes económicos y proteger a los más vulnerables, eludiendo las tentaciones demagógicas que tanto daño nos hacen. La división social, regional y étnica es más grande que nunca, y por eso es necesario buscar también los factores de unidad que permitan reconstruir Bolivia sin excluir ni privilegiar a nadie. Es un mensaje que no solamente es un recordatorio de lo que ocurrió hace 40 años, sino es un mensaje también que nos dice, de esta forma hay que mirar el futuro. Bien, con eso acabo, señores. Muchas gracias.